empezar con la demanda, o sea, como blanquear todo lo que insistimos para que venga y cuánto nos costó, mejor no, mejor eso no lo voy a decir. Hago esas cosas, yo no lloro notas. Claro, mejor eso ni lo digo. Lo que digo es que estamos muy contentos de que finalmente logramos tener en el estudio a Juan Grabois. Buenos días. Buenos días. Hay un concepto que creo que se dice paternidad responsable. Ajá. Que me impide en determinados horarios escolares estar en los lugares que me gusta estar, pero que bueno, algunos sacrificios hay que hacer. Bueno, no te quiero ver a esta hora en otro lado. Mirá que voy a ir persiguiendo. Esta hora no está tan mal. Esta hora no está tan mal. Bueno, porque ahora estamos hasta las 10. Hemos ampliado nuestro horario para que vengas, bueno, básicamente. Muchas gracias. Me siento muy reconocido, orgulloso. Me honra. Bien. Hace rato que quiero preguntarte, porque te he escuchado mucho decir cuando Milei asumió y decidió dar ese discurso de espaldas al Congreso, que te había parecido todo un gesto espectacular, hasta lo envidiabas por ese gesto, por haber podido mandar ese mensaje. Y me preguntaba hoy, de cara a lo que fuimos viendo en los meses siguientes y un poco lo que parece ser una intención de darle la espalda al Congreso en general, si no es un poco un riesgo finalmente plantear esa idea de la casta como si todos los políticos lo fueran. A ver, hay algo que creo que tenemos que reconocer, y el aumento de los sueldos de los senadores para mí lo expresa, que es una falta de empatía, una conducta antisocial de la dirigencia política. Porque en un marco de sufrimiento como el que vemos, de deterioro del poder adquisitivo de las grandes mayoría de los trabajadores, creo que debe haber muy pocos gremios del sector formal que han logrado paritarias que empaten la inflación, y el resto de las clases trabajadoras, y lo digo en plural porque hay unos 40% de la fuerza de trabajo que está en la informalidad o en la economía popular, los más humildes, los sectores medios están viendo cómo se le esfuma el poder adquisitivo, la capacidad de prever su vida, y que eso genera una cantidad de angustia, de sufrimiento, de padecimientos mentales, emocionales, etcétera. La verdad es que ver lo que vimos ayer o anteayer es una conducta lamentable del conjunto de la dirigencia política, o de un sector muy importante de la dirigencia política que incluye a nuestro campo. Yo no estoy de acuerdo. Lo he discutido con compañeros con el argumento de que es importante el reconocimiento económico a la tarea legislativa, porque si no la política solamente la pueden hacer los ricos. Bueno, mentira, no es así. Nuestros compañeros más humildes militan políticamente, cobrando un 10% de esto o menos, laburando. Yo mismo vivo de los libros, de las clases que doy en la facultad, de las publicaciones que hago en los diarios, y no cobro ni un tercio de esto y no me va tan mal, digamos, o sea, estoy mejor que la mayoría. Y la verdad es que tampoco que veo que haya que estén laburando 8 horas al palo por día. O sea, veo que hay militantes que por muchísimo menos le ponen su vida, el corazón, incluso algunos sin cobrar nada, y no estoy de acuerdo con el argumento de que en este contexto tengan que cobrar esta guita, más el desarraigo, más la movilidad, más los asesores. Me parece que sin entrar a discutir cuál es el número exacto, es el momento, es la falta de empatía con el resto de la sociedad que la está pasando como el orto, y me molesta mucho, sobre todo dentro de nuestro campo. Desde luego, lo de Milei, cuando yo lo planteé, lo planteo en términos de la necesidad de una reforma profunda, una refundación de la estructura de poder político en la Argentina, y esa gestualidad, aunque va en el sentido diametralmente opuesto a lo que nosotros queremos hacer, en términos de comunicación política, es un gesto muy fuerte. Ahora, ese gesto queda totalmente anulado. A ver, hoy acaban de ascender a 2 tipos más que laburan con la señora Karina Milei al rango de secretario de Estado, de ministros, o sea que van a cobrar 6, 7, 8 palos. Adorni se autoascendió a secretario de Estado, él, creo que su hermano también, no lo tengo claro. Es decir,
Y cuando vos vas a la subjetividad de quienes aceptan esto, escuchás argumentos de su vida personal que a mí me revuelven las tripas. Me revuelven las tripas. O sea, hay una endogamia de bueno, pero yo, Jimmy, te cuentan su... Y hermano, ¿no te das cuenta de lo que está pasando alrededor tuyo? Es decir, si vos elegiste la militancia política como forma de vida, si te gusta la guita, dedícate a no sé, ponete una empresa. Yo lo vivo así. Es decir, en la medida que vos tengas garantizada la educación de tus pibes, la comida, el techo, las cosas básicas te tienen que alcanzar, y si necesitas algo más, buscate una changa en la academia o haciendo otra cosa. Para mí ahí, Juan, veo dos, debe haber muchos más, pero por lo menos yo veo dos debates posibles. Uno es si efectivamente la discusión tiene que ser si quienes ejercen esos lugares tienen que tener otros laburos o deberían tener dedicación exclusiva, para que nosotros podamos decirle, loco, no me podés decir que no sabés qué dice el artículo, el inciso F. Esa es una discusión para mí, que quiero naturalmente que me respondas eso. Y la segunda es más en términos narrativos, de cómo se está contando la historia de este momento, que de alguna manera termina coincidiendo en esta idea de cuánto cobra la dirigencia política. Terminan coincidiendo sectores. Vos representás para mí lo opuesto a la antipolítica. Vos no sos la antipolítica, vos valorás la política como herramienta de transformación, de hecho te dedicás a eso, pero en este punto respecto, como se la están llevando toda, el discurso narrativa termina pareciéndose a la del gobierno. Y lo lamento mucho, pero la verdad es que es lo que pienso. No que se la están llevando toda, pero que hay una conducta antisocial. Y hay una falta de empatía, y que eso tiene que ver también con la desorientación del campo nacional y popular. Es decir, ¿dónde están las prioridades? Porque si vos me decís que trajiste reivindicaciones para el pueblo, y bueno, después te aumentaste el sueldo, vaya y pase, pero la verdad que no se están consiguiendo grandes reivindicaciones para el pueblo. Y tampoco estoy viendo que hay un scrown de la oposición política para plantear que en los comedores populares no llega más los fideos, la polenta. No los veo defendiendo, bancando esa parada. Entonces, con la endogamia permanente de la política defendiendo sus propios intereses, la dirigencia política defendiendo sus propios intereses, para mí eso es lo que crea la antipolítica, no la narrativa. La narrativa viene después a reforzar una situación. De hecho, cuando Milei, ¿sobre qué se monta Milei para destruir lo público? Se monta sobre errores que se han cometido. Entonces, la peor mentira... Y sobre el Estado no soluciona las cosas. La peor mentira es una verdad a medias, digamos, la más insidiosa. Entonces, si uno se pone en una posición conservadora y dice, no, la verdad es que lo público funcionaba bárbaro, la estructura política de nuestro campo era extraordinaria, los diputados y senadores, la verdad que se sabían del inciso A al inciso H porque tenían dedicación exclusiva, y la verdad que uno está faltando a la verdad, y no solamente es un problema ético, sino es un problema político. Entonces, para ir a lo de dedicación exclusiva, la dedicación exclusiva es una opción de vida, no es un problema de plata en la política. No me estoy refiriendo a los técnicos, a los profesionales, no, me estoy refiriendo a los representantes del pueblo, que se tienen que parecer más al pueblo. Por eso nosotros planteamos algo que viene de la tradición peronista, que es que existe un sistema de cupo en la conformación de la representación política, que haya un cupo para los más humildes, para los trabajadores asalariados, que haya un cupo para la juventud, y que también esté ese famoso 33% para los cuadros de origen político propiamente dicho, partidario, que es una de las formas de ejercicio de la vida pública, pero no la única. Entonces, si la representación no se parece más a su pueblo, eso es lo que debilita las democracias. Y yo lo que veo es que hay temas en los que hay, digamos, un silencio de radio, pero temas de toda la... Perdón por hacer referencia a la radio, que no siempre tiene silencio. No sé dónde sale la frase silencio de radio. Y que es como muy mortal. Claro, es mortal. Bueno, claro. Por ejemplo, algo que vengo escuchando y que estamos trabajando ahora para hacer un proyecto de ley, etcétera. No sé si ustedes vieron la pandemia de adicción al juego online que existe. Total. Sí. Todos los partidos de fútbol, todas las propagandas de TikTok, YouTube, que la ven
camisetas de fútbol. Que la ven pibitos. Los pibitos, todo facilitado, desregulado, etcétera. Nadie se quiere meter. Porque es una mafia que adorna sectores de la política, no solamente sectores de la política. Y porque financia muchas cosas. Claro. Financia muchas cosas. Bueno, entonces, a ver, eso está destruyendo o haciéndole mucho daño, contribuyendo a la destrucción de una parte de nuestro pueblo que está buscando soluciones mágicas para resolver los problemas que no resuelve el proyecto de país. Bueno, loco, peleemos contra algo de todas estas realidades destructivas y deshumanizantes que están realizándose. Y lo que sí quiero aclarar es que la traición al principio de la austeridad en la política es en este momento un pecado de La Libertad Avanza, porque fueron los que predicaron eso y están haciendo todo lo contrario de lo que predicaron. Uno ve cotidianamente cómo se deterioran los derechos de la gente y cómo esto se aumenta en el sueldo. Entonces, eso, a ver, vos podés decir, bueno, pero el porcentaje que eso representa en el gasto total es mínimo. No es esa la discusión. Lo simbólico y lo no simbólico. No es esa la discusión. En eso estoy de y acuerdo. la cultura política, el modelo mental que se genera. Sí, claro, el mensaje en todo caso. Sí. Ahora, Juan, decías un poco como, a ver, pongámonos las pilas por lo menos para pelear por algo, sí. y mencionabas el caso del juego, pero quiero hablarte del momento del peronismo porque en un punto, si vamos a los números de balotaje, el otro día la escuchaba a Malena Galmarini decir que la situación en la que terminó Sergio Massa con los números que había logrado lo podían ubicar en un lugar de mucho liderazgo dentro del peronismo. Sin embargo, parece que el peronismo perdió de un modo, vergonzoso, que quedó pisoteado. Y digo parece en la reacción que el peronismo tiene para hacer oposición. Mira, yo creo que hay una frase de Francisco que a mí me inspira mucho, y que dice, lo importante es impulsar procesos y no ocupar espacios. Y cuando uno habla de cómo quedaste posicionado, me parece que ya te estás equivocando en la discusión, digamos, ¿no? Más allá de si es cierto o no es cierto. El peronismo, el panperonismo, el campo nacional, popular, latinoamericanista, etcétera, tiene una historia de 200 años o más, si queremos hablar de la resistencia indígena. Ha tenido buenos dirigentes, malos dirigentes, traiciones agachadas, momentos heroicos. Va a seguir existiendo, va a resurgir, y ese resurgimiento creo que, como siempre en la historia, va a venir de la mano de los trabajadores y los humildes, y no de la dirigencia, dentro de la cual me incluyo, no es que estoy mirando para otro lado y señalando a otros. Creo que también salir de la endogamia implica no entrar en las discusiones internistas, es decir, hay cosas que hay que defender, la institucionalidad del gobernador Axel, por ejemplo, pero también hay que ser muy claro en no entrar en campañas de destrucción de sectores de nuestra fuerza política, sobre todo los que están en el cuadrante de los que estamos de acuerdo, por ejemplo, con que hayamos recuperado IPF, que se haya sancionado la asignación universal por hijo. Y los grandes consensos. Bueno, a ver, los consensos de la década y pico kirchnerista, que se generaron dentro del campo popular o dentro del sector que yo creo que está más cerca de una idea de justicia social, eso no se puede obviar. Entonces, también por una cuestión de línea y de ética política, no de conveniencia. Por eso, para mí, la frase más desmoralizante que se puede decir, este tipo de frases, como, no sé si fue de Alberto, quien le inventó, que sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. Eso ya está mal planteado, de nuevo. O sea, no importa si... ¿Cómo debería ser? A ver, primero, ¿en qué libro está escrito que Cristina no alcanza, y en qué libro está escrito que sin Cristina no se puede? Yo creo que nosotros podemos ganar una elección sin Cristina, y creo que Cristina puede ganar una elección sin otros, digamos. Eso es un tema que va cambiando todos los días. El problema es que sin reivindicar lo que Cristina hizo en favor del pueblo, no se debe, no es que no se puede, no se debe. Vos no podés ocultar parte de tu identidad política, como pasa, por ejemplo, con la recuperación de la identidad latinoamericana que generó Hugo Chávez, y ahora, como es mala palabra Hugo Chávez, vos no lo reivindicás. Pero hay una particularidad, Juan, y es que
cuando vos vas a las últimas elecciones presidenciales, la última vez que el kirchnerismo presentó un candidato o candidata a presidenta propia fue en 2011, salvo que alguien considere que Massa es kirchnerista, no es mi caso, que Alberto Fernández es kirchnerista, no es mi caso, o que Daniel Scioli es kirchnerista. Bueno, parece que no. No es mi caso. Entonces, lo que pasa con eso, respecto a lo que vos planteás, la reivindicación de Cristina, es que parece, atento a estos datos, que la propia Cristina considera que la mejor opción para presentarse a candidaturas presidenciales son personas que no van a reivindicar eso. Bueno, es que o al menos no lo van a representar. No sé si reivindicar. Lo que yo estoy planteando y lo que vos planteás son dos cosas distintas, ¿no? O sea, una cosa es la figura histórica de Cristina como gobernante y como una persona que se enfrentó al poder, y otra cosa es, porque esta es la dinámica. Un día tenemos una posición utilitaria y la queremos hacer mierda, y al otro día es la genia arquitecta de la política mundial. Yo estuve en contra las 3 veces. En la primera en las 3 candidaturas. En las 3 candidaturas. Scioli, Alberto, y la primera no tuve posibilidad de hablarlo. La segunda lo hablé con ella el día que sacó el video, y fue una de las pocas veces que lloré por política, porque yo ya veía que íbamos a un gobierno de una coalición totalmente tensionada, con un dirigente, con un presidente que es el titular del Poder Ejecutivo, que en la Argentina es unipersonal, es ultrapresidencialista, que no venía con un plan de desarrollo humano integral, no venía con una perspectiva de enfrentar a los poderes dominantes, y que efectivamente termina el gobierno aumentando la pobreza y empeorando la distribución de la riqueza. Entonces, y desde el primer minuto, nosotros planteamos un acompañamiento crítico, pero ultra, requete contra crítico. Cuando era rubio, alto y de ojos celestes también. Digo, la metáfora de la belleza hegemónica para decir, cuando todos estaban contentos, todos, algunos, qué sé yo. Y después, como es ni muy muy ni tan tan, tampoco es que yo creo que fue un error hacerle la guerra a Guzmán para que después asuma el Messi de la economía, que fue el candidato oficial en las elecciones. Y desde luego me hubiese encantado que cuando a la tercera, que es la vencida, nosotros, como una pequeña expresión del campo nacional y popular, plantamos una bandera diciendo, hasta acá, nosotros no vamos a bancar esta candidatura única, vamos a discutirlo de cara al pueblo, me hubiese encantado que me apoye de Cristina para abajo. Bueno, no es la realidad, no es lo que pasó. Ahora, una cosa es reconocer porque se debe todo el bien que hizo Cristina al pueblo argentino, y otra cosa es ser un olfa que dice todo que sí. ¿Y dónde no se está reconociendo? Porque lo que estás cuestionando es al revés, que hay un universo que no lo reconoce. Sí, no quiero entrar en una discusión de nombres. No te pregunto nombres. Me refiero a en qué es lo que crees que se está cuestionando que no se le reconoce a Cristina. No, creo que soy claro en lo que estoy planteando. Es decir, hay evidentemente una campaña dentro de nuestro campo político que tiende a cargar las tintas de todos los problemas sobre ese cuadrante. Pero a la vez no es un momento para dar todas las discusiones internas que haga falta, si están todos los ojos puestos en Milei. Insisto, están mal planteadas las discusiones. Creo que están mal planteadas. Hay que dar las discusiones sobre la base de un programa, no sobre la base de elegiste mal. Porque aparte, cuando eligió, no los escuché. Entonces, yo no estoy atacando a nadie. Nosotros debemos haber hecho 48 millones de cagadas. Insisto, una que yo planteo es, yo me subí a, criticar a Guzmán por cosas que algunas me equivoqué y en otras sigo pensando que se equivocó él y se equivocó el gobierno, como una negociación bastante mala para las condiciones contextuales que había con el Fondo Monetario Internacional después de una estafa estratosférica que debía haberse investigado, denunciado internacionalmente y no hablar como si estuviéramos tomando el té con masas con una amiga, digamos. Eso sigo planteando que fue un error, sigo planteando que es un error que lo estamos pagando todavía. Ahora, lo cierto es que lo que vino después no era... ¿no? El antiimperialismo redistribucionista, el nacionalismo popular. Es decir, lo que hubo después
benefició muchísimo a los sectores concentrados de la economía y empobreció al pueblo argentino. Entonces, no fue un error del que yo me hago cargo, porque fui muy crítico de eso cuando tendría que haber sido más moderado y mesurado en mis planteos y haber pensado más en las consecuencias de eso, porque hablar y opinar está muy bien y hay que hacerlo, y nosotros somos muy abiertos en ese planteo. También hay que tener en cuenta las consecuencias posibles de lo que uno dice, sobre todo en contextos, no es este el contexto, este es un buen contexto para discutir, pero sobre todo en contextos en los que una decisión de estas características puede hacerle mucho daño a nuestro pueblo. Ahora bien, digo, está mal planteada la discusión, porque la discusión es ¿para qué querés el poder? No quién lo va a tener. ¿Para qué es lo que vas a hacer? Y no consignas generales como la justicia social, que para mí tiene que ser el motor que nos guía y ni siquiera es la consigna principal, ¿no? ¿Para qué querés el poder? Entonces, si vos me preguntas a mí, ¿para qué querés ser presidente? Bueno, yo quiero hacer 1 millón de viviendas. Por lo menos que estén los lotes con servicio y que la gente tenga un lugar para vivir. Lo tengo clarísimo que se puede hacer, dónde se puede hacer, lo recontraestudiamos. Es algo absolutamente factible. Nosotros queremos el desarrollo de una economía mixta donde el sector de economía popular permita albergar a esos 5 millones de laburantes que están hoy ganándose el mango por cuenta propia en un montón de actividades de manera agrupada y que estén todos por encima de la línea de la pobreza. Hicimos los cálculos, hicimos la cuenta, se puede hacer, es 1.5% del PBI para que todos tengan salario social complementario, después se pueden mejorar las unidades productivas a través de transferencia de conocimiento, de medios de producción, de infraestructura, de maquinaria. Pero pensar que eso lo va a absorber el crecimiento del mercado laboral es matemáticamente imposible, entonces ya es repetir una consigna que en algún momento fue marketinera, que es decir, bueno, todo el mundo va a entrar en el trabajo genuino y el trabajo genuino es laburar en un depósito de alguna empresa, y la verdad es que eso, aun si fuera deseable, no es realista, no va a pasar. Bueno, cuando nosotros planteamos la reforma agraria en términos del siglo XXI, implica un reordenamiento territorial para que no destruyan los bosques, para no convertirnos en un país de exportación de monocultivo, para que la minería deje de ser un elemento de extracción sin valor agregado, para tener sobre los recursos que están en territorio rural un control soberano, obviamente mixto con las provincias y con pueblo adentro, con las comunidades originarias adentro, con los campesinos adentro y con la enorme cantidad de gente que está dispuesta a cambiar de lugar de residencia con tal de tener un terreno para vivir. Y nosotros, cuando perdimos las PASO, lo único que pudimos acordar seriamente con Massa es el registro único de solicitantes de lotes con servicios familiares y quintas productivas. Hubo 1 millón de inscriptos en 2 semanas, familias, y de ese millón el 25% decía que estaba dispuesto y deseoso de ir a vivir a otra provincia de la que residía actualmente. Por lo tanto, podría haber un programa de repoblamiento de la patria. En términos educativos, hacer un congreso pedagógico nacional, incluso internacional, para refundar la escuela pública sobre las bases de necesidad del siglo XXI. Lo hablamos con los gremios, lo hablamos con ONGs, bueno, y así sucesivamente. Es decir, eso es lo que yo quiero discutir, y cuando me siento a discutir con compañeros a los que valoro, quiero, aprecio, es muy difícil que en la discusión eso ocupe más del 5%, porque la discusión es toda de si tal personas. O cual, de personas, de rosca, de posicionamientos, de quién hizo qué cosa, de reproches. Bueno, en un momento hay que, como dicen en italiano, dementicar, sacarte de la cabeza todo ese quilombo donde vas sumando frustraciones, peleas, disconformidades, sentimientos, y empezar a pensar en lo que realmente es la política, que es trabajar por el bien común, sobre todo de los pobres, porque si no se resuelven los problemas de los pobres, no se va a resolver el problema de la clase media, no se va a resolver el problema del país, no se va a resolver el problema de la inseguridad, no se va a resolver el problema de absolutamente nada. Si te propongo un ejercicio, y es que te posiciones en qué pensabas vos o qué proyectabas vos que podía ser Milei en el ejercicio del poder durante la campaña, el día que ganó las elecciones, y si esa proyección que vos hacías de cómo iba a ser Milei en el ejercicio del poder se parece a lo que efectivamente está haciendo Milei en el ejercicio del poder, o si hay algo que te sorprende y dices, esta no la vi, esto lo está manejando mejor de lo que creía, tiene un termómetro, un pulso de la sociedad más claro que el que imaginaba, o no, o peor. ¿Cómo es ese contraste? Te diría que casi todo me sorprende. Yo lo que podría anticipar a grandes rasgos
era una perspectiva neoliberal como un macrismo duro. Esto va mucho más allá de un macrismo duro. Esto es una política de tierra arrasada. Y es una política de tierra arrasada que implica una concepción absolutamente novedosa, una nueva teoría del Estado que él reafirma cada vez que habla, en la que es como la fase superior del Lilita Carrioísmo, ¿no? Lilita Carrió podía con eticismo criticar la corrupción que había en una determinada política pública, una política de obras públicas, una política de salud, etc. La mitad de las veces tenía razón, la mitad de las veces estaba diciendo boludeces. Pero no criticaba la política pública en sí. Es decir, la justicia social como concepto no era una aberración. Y el Estado como organización criminal no era un planteo. Entonces, acá lo que sucede, creo yo, es que Milei está representando una nueva configuración de poder y un nuevo modo de producción que está basado en los grandes fondos de inversión, estilo BlackRock, Templeton, Virgin, las grandes corporaciones multinacionales tecnológicas, estilo la de Musk, bueno, acá tenemos a nuestra versión berreta que es Galpering, y las empresas de tecnología, y los estados continente, en este caso el área de influencia de Estados Unidos, la OTAN, que como bloque, si se quiere, aunque tiene sus contradicciones internas, necesita la destrucción del Estado Nacional para poder gobernar plenamente un territorio y recolonizar plenamente un territorio, y eso lo está haciendo Milei de manera aceleradísima y con bastante éxito, y uno de esos aspectos, no el único, es la miseria planificada, no solamente como mecanismo de transferencia de recursos de los de abajo a los de arriba, sino como estrategia de poder, que Sturzenegger lo dijo muy claro en una charla que dio en Harvard, que dijo, hay que empobrecer a los grupos de interés para desarrollar el plan económico. ¿Y qué son los grupos de interés? En primer lugar, todas las organizaciones intermedias, que ellos llaman intermediarios, que están entre la voracidad del mercado y el ciudadano de a pie. Y eso es... La CGT, los sindicatos y las organizaciones sociales. CGT, organizaciones sociales, municipios, provincias, movimiento estudiantil, movimiento de mujeres, o sea, todos los movimientos y todos los espacios de articulación de... hasta te podría decir la familia, la famosa familia nuclear tradicional. Todos los espacios de socialización que permitan una perspectiva distinta al individualismo extremo son atacados permanentemente. Entonces, eso no es solamente una estrategia económica, es una estrategia de poder y es nueva. Eso no existía antes. Y ese ataque brutal que hay sobre cualquier organización, no solamente que pueda generar una resistencia a la política de Milei, sino que sea objetivamente una forma de resistencia cultural frente al avance de esta nueva ofensiva que existe de la globalización excluyente, es una novedad política, lo está haciendo a mucha velocidad, es muy difícil plantear una confrontación abierta cuando pareciera ser que el sistema político entra en el mercado persa, por ejemplo, en las negociaciones de las leyes, del artículo por artículo. Es decir, cuando es evidente que van a vacunar a todas las provincias, tenés el 70% de las provincias viendo, incluso los gobernadores que están defendiendo los intereses específicamente de su provincia, viendo qué pueden pichulear para su sector, lo cual también implica una balcanización de la Argentina, porque el unitarismo porteño es algo que nos ha hecho un daño tremendo en los últimos 100 y pico de años, pero la balcanización, que es la provincialización de la provincia, es decir, que cada provincia actúe como si fuera un sindicato, ni siquiera en liga, es un problema también. Cuando decís vacunar a todas las provincias no te referís a algo literal, porque sería medio ideal en este momento conseguir vacunas. Sería ideal, sí. Escúchame, ¿y qué se hace entonces si la oposición decís que se corta como así? Yo creo que, digamos, nosotros hacemos lo que creemos que hay que hacer y creemos que los demás deberían hacer, nos podemos equivocar. ¿Qué es qué? La confrontación abierta, frontal y sin concesiones con un gobierno deshumanizado. En la calle. No, a ver, acá hay distintos aspectos, ¿no? O sea, el rol que a mí me toca, yo desde que fui candidato, no formo parte de la conducción de las organizaciones gremiales y sociales del movimiento de economía popular, pero desde luego
en el ámbito de la enunciación política, es decir, salir a poner la cara a todos los territorios de disputa, los medios de comunicación, las redes sociales y desde luego la calle, apoyar las luchas de los sectores sociales que tienen una lógica distinta, porque obviamente los trabajadores de la economía popular, a los que a veces la política les pide que pongan el cuerpo, el pecho y la sangre para hacer lo que la política no se anima a hacer, si a mí me consultan los compañeros, che, se abrió una mesa de negociación, ¿qué hace? Pero sentate en la mesa de negociación, vos tenés que resolver el papeo de los pobres, vos tenés que resolver que los cooperativistas tengan laburo, vos tenés que resolver recuperar las obras públicas para los barrios populares, tu rol no es, entre comillas, voltear un gobierno, digamos, para eso está la política ahora. Como dirigencia política hay que acompañar esas luchas, las luchas sindicales, las luchas estudiantiles, las luchas sociales, acompañarlas plenamente. En mi caso, como docente de la universidad, también tengo un rol en ese sentido, muy menor, porque no soy parte de las conducciones gremiales, pero con todo lo que pueda. Hicimos una clase abierta en la Facultad de Derecho que fue extraordinaria, vinieron cientos de pibes y de alumnos, etcétera. Ahora vamos a ponerle toda la fuerza a la movilización del 23, porque Patria Grande tiene una fuerza estudiantil muy importante y que va a estar en la calle. Es decir, la combinación de distintos métodos de lucha, el político, el legislativo, el judicial. Nosotros le estamos dando en lo judicial fuerte, en algunas no va bien, en otras más o menos, pero cada difamación y cada amenaza la judicializamos. A los periodistas que difaman sin pruebas, que ni siquiera difaman, la palabra correcta es calumnian, inventan cosas que no suceden en la realidad. Lo que dice la nata que hizo Milei con él. Claro, bueno, la nata capaz que aprende a no hacerlo, ¿no? Porque él lo hizo durante mucho tiempo. Es decir, él mintió. Está pidiendo la nata que todos los periodistas nos organicemos para resistir. Me parece muy bien que lo pida. También sería bueno que revise sus propias prácticas, porque a varios de nosotros, a mí en particular, nos ha tocado tener 4 o 5 programas dedicados a escuchar no interpretaciones erróneas, mentiras abiertas sobre lo que hacemos. Bueno, en esa etapa yo tenía la posición de son debates políticos, no hay que judicializar, no, ahora no, pindonga. Que pague, el que difama, viste, el que las hace las paga, el que difama las paga. Civil, no penal. Civil, a poner la guita porque son, digamos, si a vos te dicen, no, a mí Juan Grabois me cae mal, o incluso Juan Grabois es un chorro, qué sé yo, bueno, son opiniones. Ahora se dicen, Juan Grabois estuvo a las 4:30 de la tarde con una pistola en la cabeza de una persona para sacarle la plata, que es básicamente, por ejemplo, lo que dijo, no me acuerdo qué salame de estos, de que yo me quedaba con el 3% de el salario social complementario de cada compañero. No, papá. Eso lo vas a tener que pagar, esa difamación. Entonces, resistir en el plano político, legislativo, judicial, y en 2 planos más, que desde luego es la lucha ciudadana en las calles, y en el plano más importante, que es la batalla cultural. Y la mejor forma de dar la batalla cultural es recuperando la solidaridad como concepto básico de quienes queremos un país con justicia social, y eso es en las microrelaciones de cada día, es decir, no entrar en esta vorágine de odiar al que tenés al lado, y los que tenemos una perspectiva militante, estar con los más pobres, que son las principales víctimas de esta política de tierra arrasada, que desde luego no son ni los dirigentes políticos, ni los dirigentes sociales, ni los dirigentes sindicales, es la gente más humilde, sobre todo la que no ha podido organizarse, ¿no? Hay, quiero volver a la figura del presidente. Hay como 2 grandes lecturas o interpretaciones desde el punto de vista político, y es un presidente débil porque no tiene intendentes, no tiene gobernadores, tiene bloques parlamentarios muy minoritarios, que se diría históricamente minoritarios para ser la fuerza de gobierno. Y hay otra mirada, yo se la escuché a Juan Manuel Valmedina, pero supongo que lo habrán dicho más personas, y es que verlo así es un error, porque es un tipo que capitaliza esa debilidad dentro del sistema, y que esa capitalización de esa debilidad dentro del sistema lo posiciona mejor en el campo popular, digamos, en el respaldo popular, en el respaldo de la gente. ¿Para vos es un presidente débil o es un presidente fuerte, Milei? Yo tengo la tercera posición. Digamos. Para mí es un mascarón de proa. Entonces es es un mecanismo de distracción, fundamentalmente. ¿De quién? Del poder real. O sea, Milei es un gran distractor. Cuando lo tengan que
tirar como un preservativo, lo van a tirar. Los que están manejando la maquinaria de miseria planificada son Caputo y Sturzenegger. Y Milei está en Disney porque se ha convertido en un héroe para los sectores más poderosos a nivel internacional. Es decir, es una figura de una influencia ideológica muy grande, porque es tal vez de los pocos dirigentes, presidentes de una nación que plantean lo que quieren escuchar Elon Musk y Larry Flinch y todos los personajes que hoy representan a este conglomerado, y el Departamento de Estado norteamericano, que es básicamente la defensa del mundo occidental, se basa en el debilitamiento del Estado para que el predominio del capital, sea financiero, sea industrial, sea el capital que sea, sobre las decisiones de la política. Igual nada es tan lineal, ¿no? Porque después en el medio aparece, bueno, evidentemente lo de las prepagas nos dejó mal parados con una clase media que nos está puteando. Obviamente, es decir, la teoría es una falsa teoría. Es una teoría que no es aplicable a la realidad política de nuestro país, por suerte. Entonces, desde luego la teoría de autorregulación del mercado no funciona salvo para los sectores dominantes del mercado. Y cuando se pasan de rosca y le genera un costo político importante, siempre van a hacer lo mismo. O sea, van a retroceder contradiciendo su propia teoría y intentando generar la idea de que ellos defienden a la gente. Pero, mira, el trabajo sucio, no te diría que ya está hecho, porque todavía tiene mucho daño por hacer, pero uno de los principales objetivos era licuar la masa salarial de la Argentina. Y eso lo han logrado. Hoy la gente es un 30% más pobre, sean jubilados, sean asalariados del sector privado, sean asalariados del sector público, sean trabajadores de la economía popular. Es decir, todo lo que corresponde al rubro salario dentro de la distribución del PBI se fue licuando. Salvo el de Adorni, el hermano de Adorni, los amigos de Karina Milei y ahora los senadores. Por eso es una patada en los huevos o en los ovarios para el pueblo argentino que gente de nuestro campo que tendría que estar diciendo que el problema es cómo están destruyendo la vida de la gente, en el único acuerdo que pueden hacer es en aumentarse los sueldos. O sea, no pueden forzar un acuerdo para construir viviendas, no pueden forzar un acuerdo para garantizar los alimentos de la gente, no pueden utilizar el poder que tienen en la Cámara de Senadores para negociar algo a favor del pueblo. Pues yo no soy de ninguna manera de los que plantean no hay que negociar nada. De ninguna manera. Si fuera senador te diría conseguimos un acuerdo para rechazar el DNU. Eso no fue un acuerdo, eso fue una muy buena imposición de nuestro lado. Pero no fue un acuerdo con Milei. Sí, no, con Milei no. No, el aumento de sueldo fue un acuerdo con Milei, con Villarroel. Bueno. Yo estoy hablando de un... Porque si vos es un acuerdo político con el oficialismo. Entonces, hacer un acuerdo político con el oficialismo para sacar una ley que mejore la vida de la gente, está perfecto, eso se llama política. Para eso está la política. Pero ahí hay modelos contrapuestos, en este caso no hay modelos contrapuestos, todos estaban de acuerdo en subirse el sueldo. Bueno, pero vos podés negociar... está bien, todos se quieren subir el sueldo, se suben el sueldo, pero al mismo tiempo le resuelven los alimentos a la gente. ¿Me entendés? O sea, hay un montón de mecanismos de negociación. Si lo quisieran hacer, lo harían. Lo que pasa es que en la oposición, que es un concepto muy amplio, hay de todo en la oposición. No, de hecho, hay oposición que no es oposición. Hay oposición, claro. Hay oposición que no es oposición, hay algunos que gritan mucho opositores y no lo son tanto, digamos, pero como en la cancha se ven los pingos, trae resultados para la gente, porque si no hay margen, bueno, la oposición frontal, y si hay margen, resolver algún problema, porque acá la hipótesis insurreccional no la está planteando nadie. Entonces, es más, me preocupa la simpatía que está generando en algunos sectores de nuestro campo la señora Villarroel, que es una videlista confesa, es una reivindicadora del terrorismo de Estado, pero como la juega de racional y tiene cintura y es una mina muy culta y muy inteligente, se los va chamullando de a uno, gobernadores, diputados, senadores, etcétera, pues está preparando para cuando el sistema
que terminó de usar de forro a Milei lo tire y que tenga continuidad. Y a mí me preocupa mucho que haya gente de nuestro campo que diga, no, Milei es un loquito y también es inteligente. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra estrategia política? Organizar la bronca, recuperar la esperanza, construir la alternativa, y si en el medio podemos lograr frenar la licuación del salario y mejorar las condiciones de vida de la gente, extraordinario. Nos quedamos sin tiempo, pero no quiero cerrar esto sin decirle a Juan que toda esta semana en Futurock estamos arengando a los oyentes a formar más parte de esta comunidad, a hacerse más socios, porque en definitiva nos bancan ellos, nos sostienen ellos, así que te aviso esto porque no te voy a hacer sacar la billetera al aire, pero cuando salgamos del aire vamos a hacerte socio de la comunidad Futurock. Toma, para. ¿Me da la tarjeta? Me la uso, Te lo aviso ahora. Mirá que... Billetera de grabó. Dale. Quédatela. En serio te digo. Te la Y regalo. me dan más ganas de... Regalame tu billetera, Claro, porque la verdad que... va a comprar una billetera. Una pena que me muero. ¿Qué querés que haga? Futurock.fm/comunidad para que el oyentismo se sume. Ahora lo vamos a sumar a Juan. Gracias, Juan, por haber venido. No, gracias a vos.